Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de octubre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. María eligió la mejor parte. ¿Cuántas veces leemos en el Evangelio? Buscad primero el reino de los cielos y su justicia. Esto es lo primero. Es absolutamente lo primero. No busquemos la consecuencia. La consecuencia de la búsqueda del reino de los cielos es la vida y todo lo que hace a la vida. Pero la vida que el Señor viene a traernos, que es la única posible y la verdadera. No nos distraigamos con otras cosas. Tenemos sí que hacer mientras estamos en este tiempo, en este mundo, en esta existencia. Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer distintos menesteres, todo eso tenemos que hacerlo. Y el reino de los cielos no excluye el hacer todas las tareas propias del tiempo. Al contrario, las hacemos mejor y las hacemos ordenadamente, pero poniendo cada cosa en su lugar y dándole a cada cosa el lugar en orden, a la importancia que tiene, que le corresponde. El quehacer del hombre cristiano, de la mujer cristiana, se manifiesta en todas sus actividades. Entonces todo lo haremos mejor y de la mejor manera. Fíjese el caso de estas dos hermanas, que sabemos están significando para nosotros dos aspectos de nuestra personalidad, dos dimensiones. Todos tenemos, espiritual, interiormente hablando, una Marta y una María. Una Marta que tiene la conducta que tenía aquí Marta, muy ocupada, yo diría casi absolutamente ocupada por lo temporal. Sí, está bien, seguramente era una buena ama de casa, estaba todos los días haciendo quehaceres, estaba preocupada, y en este caso había un invitado, porque Marta lo había invitado a su casa. Bueno, hay que elogiar la hospitalidad de Marta también, sin duda, ¿no es cierto? Y bueno, estaba ahí haciendo todo aquello para agasajar a su huésped, cosa que no estaba, a lo cual no estaba desatenta María, por supuesto, pero María había percibido cuál era la esencia de la visita de Jesús. Era una visita diferente, venía a traer otra cosa, venía a traer algo que probablemente no esperaba Marta, venía a traer la vida. Fíjese, lo más importante, aquello que debemos buscar siempre primero. Y estaba atentísima a la escucha de la palabra. Escuchar la palabra, fíjese, qué paso gigantesco para ingresar en el terreno de la vida verdadera. Y María estaba a los pies del Señor escuchando la palabra. Le había dado importancia a aquello que era lo primero. Esa dimensión, llamémosle mariana, que tenemos que tener todos, ¿no es cierto?, que nos inclina, nos mueve, nos lleva, nos llega y nos lleva a lo espiritual, a la dimensión mayor. Marta, en cambio, no percibía de la misma manera y estaba más bien ocupada en todo lo que estuvo siempre ocupada y que era lo que le parecía a ella lo importante. Tanto es así que acercándose al Señor, a nuestro Señor, ¿qué le dice? Señor, dile a María que me ayude en estas cosas.
Pero no percibía Marta que si dejaba de escuchar la palabra para pasar a desarrollar el tiempo y su atención en las cosas que podía hacer en cualquier momento del tiempo, que ahí estaba el momento fundamental, fundante para la vida, que estaba el Señor de la vida, que escuchar la palabra era lo primero y teníamos que hacer eso. Y tenemos que hacer eso todos los seres humanos. Tenemos que darle la prioridad a la dimensión que en nosotros viene a reivindicar, viene a recuperar, viene a salvar nuestro Señor, lo que está perdido. Hemos perdido la vida, fíjese. Está muy bien hacer tareas, ¿no es cierto? Y debemos hacerlas en orden a la necesidad que de las mismas tenemos y sin duda también para ayudarnos y ayudar al otro. Siempre el servicio es tarea primaria en todo cristiano. Pero la palabra, el consejo de Jesús, a manera de reproche amable, porque amaba a las dos hermanas, nuestro Señor. Fíjese, eran hermanas de Lázaro, al cual el Señor iba a resucitar de entre los muertos. Marta, Marta, y esto nos dice a cada uno de nosotros. Reemplace el nombre de Marta por el nombre propio, hermano o hermana. Las muchas cosas te tienen muy ocupada. Empero, María, tu hermana, ha elegido la mejor parte. Y la mejor parte es escuchar la palabra. Y escuchar la palabra es todo lo que tenemos que hacer primariamente en esta existencia. Porque a partir del oído atento, a partir de escuchar y hacer aquello que nos indica aquel que nos habla, aparece en nosotros un cambio radical y desaparece en nosotros aquello que no nos lleva a la vida y que además no es vida, y es distraer el tiempo en multitud de actividades que no son precisamente la única que no podemos hacer por cuenta y deseo propio y que solamente podemos hacer si escuchando atentamente la palabra y obrando esa palabra, viviendo esa palabra, entonces lleguemos en nosotros a recuperar, o mejor dicho, el Señor recupera en nosotros la dimensión de la vida eterna que se ha perdido. La parte que había elegido María era la mejor y no le sería quitada. Lo otro pasa con el tiempo. Y el tiempo pasa porque su función es pasar precisamente. Pero lo que eligió Marta, la palabra de Dios, permanece para siempre. Nunca deja de ser porque es una palabra que nos trae vida, vida en el amor, vida eterna. ¿Habrá escuchado Marta? Uno piensa, ¿no? El consejo del Señor, seguramente sí. Seguramente sí, porque Marta era una buena persona y lo demuestra en el primer gesto que tiene. Invita al Señor a ingresar en su casa. Tómelo en términos más absolutos, ¿no es cierto? Invita al Señor a ingresar en su corazón. Y el Señor, el lugar donde busca entrar, la verdadera casa que habitamos es el corazón. Si la puerta del corazón está abierta, ¿no es cierto?, a la llamada de la fe, el Señor entra. Y Marta invitó al Señor a entrar. Entonces, evidentemente, la fe ingresó y su hermana María, la dimensión que todavía no tenía bien desarrollada Marta, la mejor parte que también es de Marta y de todos los Martas y la dimensión Marta en cada uno de nosotros, está siempre, si es hospitalaria, cualidad muy apreciada por el Señor, está siempre dispuesta a recibir la mejor parte. Y la mejor parte que tenemos es la vida, que es toda la parte en definitiva. Porque todo lo demás pasa, pero como dijimos, el amor nunca pasa. Nunca deja de ser. Y Dios nos quiere perfectos, eternos en el amor. Y tenemos que partir de la palabra, de la escucha de María. Así como María Virgen escuchó la voz del ángel, la voz de Dios, y atendió a esa voz, y dio lugar a que la vida ingresase en ella, y por esa vida toda la vida, de todos, a toda la humanidad. ¿Qué te parece, Patricia?
Pues mira, Miguel, estaba reflexionando. Recuerdo que en cierta ocasión me contabas de una persona importante aquí en Buenos Aires que lo primero que hacía era ir a visitar el Santísimo. No hablaba con nadie. Y nosotros también así tenemos que, como bien decías, dar prioridades. Y lo primero es el Señor. Lo que no excluye que tengamos que hacer lo de la vida cotidiana. Pero si primero escuchamos al Señor, vamos a hacerlo con más ganas, mejor, y mostrando en todo lo que hacemos ese amor que recibimos cuando estamos con el Señor. Así es, Patricia. Lo primero, busquen primero el reino de los cielos y su justicia. Lo primero es la vida, y después las cosas que le acontecen a la vida, que tendrán verdaderamente sentido de vida si realmente la vida preside nuestra existencia temporal. Porque si no estaremos haciendo un reino de la añadidura, ¿no es cierto? Y eso, bueno, y eso no nos conduce a la vida. Simplemente es una añadidura. Pero primero, el reino de los cielos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de vida, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que nos hace aptos y recuperados para la plenitud de la vida que viniste a traernos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús te agradecemos. En el nombre santo, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.